Sí, bueno, bien, como sabemos que estamos. Esta Argentina que nos da sorpresa no día tras día, sino minuto a minuto. Una cosa es a la mañana temprano, otra es a las 12 del mediodía, otras a las 8 de la noche. ¿Usted se tuvo que acostumbrar a este ritmo o antes también era así? Siempre fue así. Lo que pasa es que hay una cosa que lastima, que es la decadencia. Yo viví en una ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad rica, digamos, una ciudad elegante, con bares elegantes, sin gente caída, nunca vi un caído. Y esta sociedad es una decadencia profunda, ¿no? Piense que cuando fui diputado en el 73 había un 5% de pobres, algunos dicen un 7, un 8, nadie dice más que un 8. Pero no había miseria. Hoy hay 50% de la sociedad caída. Estamos hablando de 40 años, 45 De 40 años. años, sí, de 40 años, sí, sí. Qué bárbaro. 45. ¿Y a qué le atribuye esto a usted? A la destrucción de una sociedad. La sociedad ha sido metódicamente destruida. Empieza en el final, después de la muerte de Perón, Celestino Rodrigo, que es un personaje despreciable que dice que hay que desarmar el Estado. La Argentina es un país casi estupidizado porque los liberales de los países normales convocan a la creación. Los liberales nuestros, Martínez León, armaba un banco en cada esquina, una financiera. O sea, son improductivos. Bueno, mucho se ha hablado de que falta un acuerdo político. Quizás uno de los errores de Mauricio Macri allá en la elección del 2017, donde él gana por amplias mayorías legislativas después de 2 años de gobierno, ahí donde la gente dice, ese era el momento para hacer lo que en España hicieron con el Pacto de la Moncloa, una concertación política, gremial, empresarial. ¿Eso es lo que le faltó a Macri? ¿No la vio? No es que no la vio. Yo fui muy amigo de Macri y armé una convocatoria al Pacto de la Moncloa en el Senado de la Nación, con Federico Pinedo, con Miguel Ángel Pichetto, con Ernesto Sanz, todos en una mesa, más un español actor central de aquel pacto. Era Ramón Tamames, un hombre que ese acto estaba la vicepresidenta, el gobernador de Santa Fe. Era un encuentro. Y el payaso teñido de Durán Barba, dije payaso teñido pues un ser despreciable, escribió un par de días después que eso era... No, y Macri le creyó al payaso. Ahora, si usted es presidente de la Nación, le paga fortuna en dólares a un payaso y le cree al payaso, y después no me cuente más nada, ya está. Y estamos 2 años, diciembre del 2019, enero, febrero, antes de esta pandemia que cambió las reglas de juego de todo el mundo. Se decía que Alberto Fernández era el que venía a hacer ese pacto social, por lo menos es lo que él dijo en campaña, y que se quedó en el amague, mintió. Yo lo hablé con él en una larga cena con un periodista y los tres, antes de que asuman, no es que mintió, qué sé yo, no. Desgraciadamente Macri traicionó todo lo que dijo, todo, es un tipo que no tendría, si tuviera algún principio no tendría que asomarse a la política, porque es un ser nefasto. Las tarifas, las deudas, lo que le quitó al ciudadano. Cualquiera de nosotros tiene el 20% menos de capacidad adquisitiva que antes que Macri llegue. O sea, laburó para los socios de él, que son dueños de las grandes empresas privatizadas, pues no producen otra cosa. Producen las industrias, las privatizadas roban. Entonces, y Alberto es esta triste imagen que vemos hoy, ¿qué quiere que le diga? Bueno, a ver, porque, perfecto, prometió, no cumplió. ¿Y qué queda después de esto? Porque pasaron ya 9, 10 meses, no se hizo mucho, cero concertación. Nada, no diga mucho, nada se hizo. Tenemos la cuarentena más larga del mundo sin tener la mejor salud como resultado. Y sin estar dispuesto a revisarlo, ¿eh? ¿Por qué?
Cuando usted escucha al ministro de Educación, a los gremios, ya ni los chicos tienen educación, pues es todo un grotesco, es una sociedad desarticulada, desarmada, sin poder. Es un negocio la cuarentena, separo, pandemia por un lado, enfermedad, COVID y las medidas políticas. ¿Es un negocio en cierta medida? No, es una limitación mental, que es otra cosa. Una limitación mental. Sí, del gobierno, es un Estado que no es capaz de hacer otra cosa que dogma. Hizo un dogma de la cuarentena. Europa entra y sale, con más muertos que nosotros a veces, menos, pero ingresa a la cuarentena, sale, prueba. Digo, es ensayo y error, como la ciencia. No es un dogma como el kirchnerismo de izquierda que dicen nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos venezolanos. Kirchnerismo no es peronismo, no es nada, en rigor no es nada. Bueno, usted es peronista de Perón, de la vieja guardia, con ideales, otras épocas, otros años, donde inclusive la juventud estaba mucho más preparada académicamente. Si bien una Argentina que no tiene, o por lo menos la globalización, la información, pero la juventud de los 70, de los 80, con ideales. Yo recuerdo que me llegó a mis manos un informe, una investigación de mercado del año 79 en la Universidad de Buenos Aires, donde le preguntaban a los estudiantes de todas las carreras, un informe muy grande, una investigación muy grande, quiénes eran sus ídolos o sus referentes. ¿Y cómo quedó la nómina? La nómina quedó con Jesús, Fidel Castro, perdón, el Che Guevara y Perón. Jesús, el Che Guevara y Perón, como ideales de la juventud. Volvieron a hacer ese estudio en el año 2010, ¿sí? Y les dio Maradona, Tinelli y Susana Jiménez. Es buenísimo. Hay que googlearlo, ¿eh? Bueno, esa es la decadencia. Ganaron los bancos. Los bancos son aquellos que creen que el hombre no es un ciudadano, sino un consumidor. Entonces, yo le decía a Macri, no puede ser que todas las farmacias sean de Pharmacity. Claro. Cada farmacia que usted... Destruimos las almacenes con Carrefour, fuimos destruyendo la estructura, la trama de la clase media para dejarla en manos de los grandes intereses. Entonces el café de Don Pepe de la esquina ahora se llama Starbucks y pago royalty por una cosa que es horrible, que un idiota copió de Miami y un montón de gente que no tiene nada en la cabeza va para ver si está en Miami. Digo, esto se llama colonialismo, o sea, es una degradación de la sociedad. ¿Cómo era la Cámara de Diputados en el 73? ¿Los diputados eran gente más ilustrada, con más conocimiento de política? Ahora hace días salió un video de una diputada donde Nicolás Guiñazque ella le dice, no, fíjate que la diputada Carrió ni siquiera viene a las sesiones, y Guiñazque le dice, pero si renunció. Bueno, ¿pasaba eso en los 70? O como pasó con Ameri, este diputado salteño que hizo una cuestión obscena en plena sesión vía Zoom. ¿Había esas cosas en el 73? En el 73 era un lujo, digamos, era un nivel, el radicalismo tenía unos cuadros, el MIR, Allende, el peronismo, era un lujo. Cuando volvimos en el 83, de aquellos quedábamos muy poquitos, y uno de los que quedaba a los 3-4 días me dijo, al lado de esto, el 73 era Harvard. Y era cierto, había habido un bajón, la dictadura había matado, había asesinado, había expulsado. Y eso era la degradación de la sociedad. Martínez de O, estos muchachos que eran los parientes de Cavallo, después Cavallo lo va a ser asociado a Menem. La degradación es lenta, pero pasa de ser un Estado con ideales a ser intereses, con lo cual en lugar de ser compañero correligionario o camarada, hoy son cómplices. Nosotros nos fuimos al exilio y no teníamos para comer los diputados. Vivíamos 5 diputados en Madrid y no teníamos para comer, literalmente. Hoy estos tienen avión. El enriquecimiento de la dirigencia es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Punto. Bueno, hace unos días en Italia
surgió que, bueno, van a bajar la cantidad de miembros tanto de Cámara de Senadores como Cámara de Diputados. Una clara señal de renovación a nivel mundial, obviamente, un claro ejemplo. ¿Usted ve posible una cosa así en la Argentina? Sí, pero es secundaria, no es importante. Eso, digamos, es tomar las cosas por donde no es. Acá el problema es cuánto me cobran la luz cuando la empresa se la robaron. Porque al lado, los diputados hay que mejorar. Digo, el gas, porque todo lo que privatizamos lo tenía el Estado. O sea, se roban el juego, que en los países normales es para los discapacitados. Si la Argentina está saqueada por los grandes bancos, hasta los kioscos son de los bancos. Claro. La verdulería es lo que queda en manos del trabajador. Digo, es mala la política, sí, pero la corrupción esencial no es esa. La corrupción esencial es el poder económico. Yo, digo, voy al banco y siento que hace 30 años soy al banco y era un ciudadano. Hoy no soy un ciudadano. Soy un bicho que deposita ahí la plata, hacen conmigo lo que quiere, me cobra el interés que se le da la gana. La estructura bancaria, la realidad no hay crédito, y las tarjetas son un robo. No hay, digamos, después que Cavallo vino como empleado de las empresas extranjeras, desreguló. Y los grandes grupos se comen a los pequeños productores. Ya la Argentina es un país que va a un 50% de pobreza, porque la riqueza de los ricos se multiplicó al infinito. De los ricos, digo, de los alcahuetes, no de los que producen, no de la gente productiva, no hablo. Usted recién comentaba que estuvo exiliado en Madrid, ¿sí? Sí. En esa época, ustedes, la clase política de esa época, ¿se jugaba la vida realmente? ¿Se jugaba la vida? ¿Ustedes eran amenazados? ¿Corría riesgo? ¿Tuvo miedo? Sí, bueno, me secuestraron y después me dejaron libre por casualidad. ¿Cómo miedo? Lo nuestro era digno. No elegimos la política para hacer plata. Yo tengo el mismo nivel de vida hace 40 años. Digo, es normal. Pero, digamos, y tengo un montón de conocidos que tienen avión. Pero no es la época, es que la Argentina cayó en manos de la codicia. O sea, los codiciosos impusieron sus normas en toda la sociedad. Entonces, usted tiene ricos que son delincuentes, y uno los podría nombrar, y son los que hoy marcan el rumbo de la vida. En su caso, ¿por qué lo convocan tanto a ustedes de programas de televisión y demás? Bueno, en su momento usted decía, hablaba con Macri, hablaba con Alberto. Usted tiene una persona que tiene llegada a donde quiera, levanta el teléfono y lo atienden. Bueno, soy amigo del Papa, que es lo más importante. Porque pienso libremente. Puedo, digamos, no tengo empleado, no tengo secretaria, no soy un parásito del Estado. Soy un ser libre que piensa y dice lo que piensa. Entonces eso todavía tiene algún rating, digamos. Porque uno prende TN y lo ve a usted hablando de TN y siempre con la misma... A ver, yo no lo quiero que lo tome mal, pero con la misma crueldad. Por eso pusimos la cruda realidad. Hoy estamos viendo, hoy es un hecho histórico en la Argentina, pero usted habrá vivido estos hechos un montón de veces. Ni hablar salto de dictadura, democracia, dictadura. Bueno, hoy se está jugando un poco el destino judicial, jurídico del país con el tema de la Corte Suprema. ¿Cómo está viendo esta situación? Lo veo con desesperación. A la mañana Fernando Carlota me llamó de Radio Rivadavia y me puso unos segundos de un diálogo entre Alberto Fernández y yo, que está en la nube, que tiene 30 años, 40, donde Alberto dice todo al revés de lo que opina hoy. Pero a mí el hecho de que acepten la urgencia de Cristina en un país que tiene miseria, desesperación, en lugar de convocar a la unidad nacional, ir a arreglar la Corte, la justicia, para liberar el problema de Cristina Kirchner, me parece horrible. Me parece que es destructivo, que no tiene nada que ver con la necesidad de la sociedad. De nuevo, la necesidad del poder político es más importante que la necesidad de la gente. A ver, ¿qué quiere Alberto Fernández? ¿Por qué es presidente? Porque decir, bueno, para la foto, para quedarse con una marquita, con una cucarda, yo fui presidente. ¿No es muy egoísta? Yo le dije a Macri 2 veces, nos vimos mucho, pero 2 veces le dije,
pensá que del poder podés salir muy mal. Tenelo en claro, y se lo dije siendo presidente también. No saben, creen que van a salir, creen que... Yo la noche que cené con él creía que gobernar, porque no tienen conciencia de cómo es la realidad, no son gente que haya... Perón decía que nadie que puede ser funcionario si alguna vez no pagó una quincena. ¿Entiende esto? Claro. ¿Qué es pagar una quincena? Tener empleado y producir, hacerse cargo. Bueno, esta semana fue motivo de polémica, las palabras cayeron muy mal de Alberto Fernández, el presidente, hablando mal de la meritocracia o del esfuerzo. ¿Cómo lo ve usted? No sabe lo que dice. Mire, Perón decía, el que no produce al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Eso era una apología del esfuerzo. Digamos, yo me creé una ciudad de forzado. Ahora estamos en una ciudad de parásitos. Eso de la meritocracia es un invento que dijo Cristina y se lo van copiando todo porque no saben ni de qué hablan. Realmente no saben ni de qué hablan. Que a algunos les fue... Yo, mi viejo era colchonero. No había terminado la primaria, mi madre tampoco. ¿Qué es meritocracia? Yo me hice toda la carrera manejando un taxi. ¿Qué es meritocracia? El mérito es lo que uno logra a través del esfuerzo. ¿De dónde le sacó esa estupidez en la cabeza a esta gente? ¿Y quién maneja la brújula de la Argentina? Porque a la mañana dicen una cosa, que es Guzmán, el ministro de Economía. El domingo dice, no vamos a tocar el dólar. Al lunes a la mañana dicen una cosa, al lunes a la tarde otra, al martes. ¿Esto es como viene el viento? Exactamente. Y además, quien no sabe dónde va, todos los vientos le son adversos. Espectacular. Julio, hacemos un pequeño cortecito, se queda en línea, no le voy a robar más tiempo. Son 2-3 minutitos, una pequeña tanda y después hacemos un sprint final de 5 minutos, ¿le parece? Bueno. Un minutito, gente, hacemos un pequeño corte. Me da pena cortar, pero vamos a volver después del corte recargado y con preguntas más calientes. Para la mirada, conversando con Julio Bárbaro desde Buenos Aires. Julio, en el corte estalló mi teléfono, los WhatsApp. Y bueno, le cuento rapidito, hace unos 15 días lo tuvimos acá también vía Zoom a Jorge Jacobe, hijo, el consultor, también analista político, y él definía a la Argentina como un adolescente, ¿sí? que no sabe qué quiere, con sus rebeldías, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta adolescencia? No tengo sonido. A ver, Julio, ¿me escucha ahora? Ahora sí. Ah, bien. Yo le comentaba recién que hace unos 10 días atrás lo entrevistábamos también vía Zoom a Jorge Jacobe, hijo, el consultor, también analista de opinión pública. Está Jacobe padre y Jacobe hijo. Y él definía en ese momento a la Argentina como un adolescente que adolece de muchas cosas, que no sabe lo que quiere, que es rebelde, un día una cosa, un día la otra. Pero ¿hasta cuándo después de 35, 37 años vamos a seguir jugando al adolescente empedernido? No es cierto, no hay psicología. Las sociedades maduran. Si usted toma Europa, toma Alemania, Francia, Italia, España, las guerras fueron siglos. Inglaterra, terminan en la Segunda Guerra Mundial. Fue el decantamiento de las identidades europeas que permitió que después de una guerra atroz tuvieran la capacidad de hacer el mercado común. La Argentina tiene raíces distintas. Nosotros somos un país donde lo autóctono, los originarios, el pueblo originario, a los españoles, después los italianos, los árabes, los judíos, esa mezcla de sangres, de razas y de culturas tiene que decantar en un proyecto. Brasil lo tiene porque es, digamos, la especie armada desde lo portugués, lo lusitano. Nosotros no lo tenemos. Esa mezcla de sangre nos lleva a una confrontación de identidades. Sarmiento es civilización y barbarie o barbarie, pero esta confrontación, esta idea de que éramos europeos o, digamos, autóctonos, esta confrontación
termina degradada cuando de Estados Unidos se toma Miami. Yo me crié en un país que era europeo en su mirada. ¿Cómo es Europa? Con todos los ciudadanos adentro. ¿Cómo es Estados Unidos? El país más rico del mundo que deja caer en la miseria a los pobres, no le da ni educación ni salud. Porque ese capitalismo tiene en el triunfo del rico un disfrute en la derrota del pobre. Por eso aparecen estos idiotas hoy, la Lora Sanata, que dicen que es un tipo que piensa, una miserable persona, que dicen que el pobrismo, o sea, los bancos generan los pobres y estos ratones por unos pesos critican a los que hablamos a favor de los pobres. Es maravilloso. Es el mundo al revés. Después están algunos extraviados como Jorge, José Fernández Díaz y todo esto, que ver el pobrismo, el Papa. No, flaco, el que hizo la pobreza es el banco, que el Papa. Dicen pavada, digo el banco, es el capitalismo. Acá hay muchos ricos, muy ricos, que en los últimos 30 años pasaron de tener $1 millón de pesos a tener decenas de millones de dólares. La Argentina tiene una riqueza robada. Somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Dejame de jorobar, hermano. Analicemos quién nos hundió, no quién nos denuncia el hundimiento. Si no quedamos como Pichetto, que fue el cahuete de Menem, de Néstor Kirchner, de Cristina y después de Macri. Ahora da curso de política. Para dar un curso de política hay que transitar el llano. Desde la alcahuetería del poder se habla de la miseria del poder, no de otra cosa, Pichetto. Digo, me parece importante aclararlo porque me da bronca el personaje. Le pregunto, porque esto no quiero que lo tome a mal, pero muchos dicen, bueno, el peronismo tuvo 70 años en la Argentina. Pero está bien, eso no está mal. ¿Cómo voy a tomar a mal eso? Pero el peronismo muere con Perón. Menem, ¿qué tiene que ver con el peronismo? Nada. La izquierda se hizo peronista en los 70. Los liberales se hicieron peronistas en los 90. Pero el peronismo es una cáscara vacía. Pero Julio, pero alguien lo puso a Menem ahí y alguien lo puso a Néstor Kirchner. La sociedad lo puso, la sociedad. Pero después de la dictadura, la sociedad, yo no tenía ninguna opinión. Entonces no es alguien lo puso. El peronismo como estructura es un dependiente del poder económico. El radicalismo también. De Alfonsín, ahí detrás de Macri hay un mundo de decadencia. A ver, hoy, 2020, ¿quién maneja la Argentina? ¿Cristina de Kirchner la sigue manejando? No, los negocios, de un lado y del otro. Los negocios que tienen los lados de Cristina y los negocios que tienen al lado de Macri. Los negocios. Bien, ahí recién... De Rodríguez Larreta, los negocios. No hay política, hay administración de los negocios. Por eso cada vez debemos más. Hay que pedir prestado para endeudarnos, para pagarle a los que no hacen nada. Digo, a las empresas, no a los pobres que se van cayendo. Ahí en el corte recién me escribió una señora, me dice, ¿y entonces qué? ¿Qué le decimos a los chicos? Tiene razón la señora, pero solo podemos salir de esto en el momento en que alguien convoque a la unidad nacional. Lo tendría que haber hecho Alberto, no lo hizo. Sin unidad, con Cristina acá y Macri acá, nos hundimos. Porque yo no quiero volver a Macri y no quiero aguantar a Cristina. Y eso nos pasa a la mayoría. Digo, tiene que surgir algo que nos una. A su criterio, o desde su perspectiva, ¿quiénes son los jóvenes o quiénes son los políticos que podrían venir a cambiar la situación? Hoy no veo a nadie. Desde mi criterio no veo a nadie. Cornejo, el mendocino, Lustó. Cornejo es una buena persona, Mario Negri es una buena persona, Ricardo López Murphy, Federico Pinedo. Pero digo, hay Jorge Sarguini del peronismo, sí hay, pero es muy suave, muy lento. La gente respetable está marginada en todo. Yo le decía a Ricardo López Murphy, los liberales lo echan a él, porque es mejor, porque tiene formación. Era Macri, que es un analfabeto. ¿Usted qué espera al final del día de hoy? La Corte, ¿usted cuál es su intuición? La Corte... No sé. De eso no digo porque no sé. Espero que esté a la altura de las circunstancias. Alguien tiene que estar. Julio, le agradezco infinitamente, no le quiero sacar más tiempo. Bueno, gracias a ustedes y hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.